Camino a la verdad. Hoy nos convoca entonces Apocalipsis, capítulo 4 ya. Vamos avanzando. Vamos a hacer la oración del principio, como siempre. Bendito eres tú, Padre Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has dado el camino de salvación a través de Mesías y a través de tu divina palabra. Amén. Bueno, esto básicamente habla sobre el trono, este cuarto capítulo, y después habla de este libro sellado. O sea, el cuarto y el quinto capítulo hablan de esos dos temas básicamente, y dice, después de estas cosas, dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. O sea, le abre se abre una conexión con esa visión que lo lleva a entender eso que pasará más adelante. O sea, él le abre la visión a través de esa puerta abierta en el cielo. Hace referencia justamente a Apocalipsis 1:10, cuando nos habla del principio, que dice, yo soy el alfa y el omega, primero y último, escribe en el libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están, y ahí enumera las iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces él le hace ver, dice que volví la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a este Hijo del Hombre. Entonces hace referencia a ese principio de nuevo, este capítulo 4, y nos retrotrae de nuevo a eso, y también nos conecta con el capítulo 11 de Apocalipsis, esta parte del principio, esta puerta abierta en el cielo. También nos hace referencia a esa iglesia de Filadelfia, que es la puerta abierta, una puerta abierta que delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, le dice, pero habla de las obras, habla de que conoce esas obras, ese trabajo que está haciendo esa persona en obediencia. Esas son las obras, la obediencia a los mandamientos, ¿no? El cumplir con la palabra, el llevar esos mandamientos, esas palabras que estudiamos, que entendemos, que vemos en nuestra vida con rectitud, con obrar como nos manda el mandamiento, como nos habla la palabra. Y después aquí nos lleva al capítulo 11 de Apocalipsis, porque la profecía de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, está escrito de forma quiásmica. O sea, los capítulos más externos están conectados con los finales, y así hacia adentro, hacia el centro de esta menorá, que son todos estos capítulos. El centro de Apocalipsis es el capítulo 12. Entonces, en el capítulo 12 tenemos un resumen de toda la historia, digamos, del libro de la escritura, de toda la Biblia y de toda la historia de salvación, digamos. Y en este capítulo 4 entonces nos hace ese puente, esa conexión con el capítulo 11, 12. Y lo vamos a leer. Dice, y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces está conectando con esos sellados, con ese final del juicio de los tiempos, y justamente al principio está hablando del final. Por eso Apocalipsis tiene esa forma de conectar los finales con los principios. Es una forma circular prácticamente de entender la mente del Padre Eterno. Para Él no existe el tiempo ni el espacio, por tanto las cosas se suceden tanto al final de los tiempos, que para nosotros es algo lineal, para Él es lo mismo el final que el principio. ¿Sí? Entonces dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas.
Esto está conectado también con varios textos, por ejemplo, Proverbios 25:7, Éxodo 24:10, pero vamos a ir a lo más importante y a lo más concreto, ¿no? Dice, luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. No está diciendo que el que estaba sentado tenía forma de nada, simplemente era un ser que estaba sentado allí en ese trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Entonces son todas piedras preciosas que conocemos que también están en el efod del sumo sacerdote y también figuran en esa nueva Jerusalén. Entonces eso es el semejante a esas dos cosas, ¿no? Esto nos lleva también, porque él habla de que va en el espíritu y que ve este trono, y esto está también en Daniel. En Daniel 7 nos lleva a entender que también podemos ver este trono del que habla. Daniel 7, a partir del versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó. Ahí está hablando, haciendo referencia a ese sentado en el trono, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Esto también nos lleva justamente a Isaías 30:27, Marcos 9:3. Esas son algunas de las referencias. Vamos a ver Isaías 30:27. Tengo tantas referencias que hay que buscar lo más concreto. Isaías 30:27. Dice aquí que el nombre de Yahweh viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Este es el nombre de Yud-He-Vav-He, y este es su rostro encendido. Ahí hace referencia a cómo es. Y su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear las gentes con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Dice, vosotros tendréis canción como en noche que se celebra el Pesaj, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Entonces aquí está hablando de que este sentado en el trono no es Yeshua, es el Padre Eterno, es la presencia absoluta del Ser Eterno, Omnipotente. Por eso parece un anciano, pero en realidad es un ser que tiene todo el rostro iluminado. No se ven facciones humanas en ese ser. ¿Sí? Y entonces dice, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas. Sabemos que las ropas blancas son las obras justas de los santos. Por tanto, estos 24 jueces o 24 sillas con 24 ancianos hace referencia a 24 redimidos. O sea, sabemos que son 24, y el 24 representa 2 veces 12, que es el reino multiplicado por 2, o sea, es 2 veces el reino, ¿vale? Y eso hace referencia justamente a esos que alcanzan ese lugar junto al trono. Esas sillas que son de los que están sentados ahí son ancianos, o sea, son personas sabias
que han llegado a esa redención final. Vestidos de ropas blancas significa que han conquistado esta vida, han pasado por la tribulación. Dice, tenían sobre sus cabezas coronas de oro, o sea que son esos vencedores, son 24, no sabemos si son 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Pacto, no lo sabemos, pero sí sabemos que son 12 vencedores con coronas de oro y vestiduras blancas, o sea que son redimidos. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Entonces sabemos por el entendimiento de la Escritura, esos 7 espíritus que representa esas 7 lámparas, esas 7 llamas de fuego que están ardiendo sobre esa menorá de 7 brazos, que representa esa menorá de 7 brazos que está delante del trono, es justamente Yeshua, ¿no? Las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Él tiene esos 7 espíritus en sí mismo, él encarna esa lámpara de 7 espíritus. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Estos 4 animales hacen la representación de estos 4 seres. En realidad aquí pone animales en la traducción, pero son hayot. Los hayot son seres vivientes, la traducción está muy bien que diga animales, pero para entenderlo mejor, si buscamos en el hebreo, nos habla de hayot. Los hayot son justamente seres vivientes o seres vivos. Esos seres vivos también representan a esas 4 tribus del pueblo de Israel, que se dividía en los 4 puntos, en las 4 esquinas de la tierra. También representan las 4 esquinas de la tierra, o sea, los 4 puntos cardinales. El 4 representa también los 4 evangelios, y hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios justamente nos hablan, Mateo nos habla del león, que es la representación de uno de estos animales, y ahora lo vamos a explicar. Cada uno de estos animales se explica aquí, dice, el primer animal, y llenos de ojos significa, la palabra llenos de ojos significa la omnipresencia y la omnisciencia del Padre Eterno. El que tenga muchos ojos delante y detrás, estos 4 seres vivientes, es justamente esa omnipresencia y omnisciencia del Padre Eterno. Nos está hablando de eso justamente en este capítulo 4. Claro. Aquí hace referencia a Ezequiel, porque en Ezequiel se nombra mucho el tema de los ángeles, de qué son, si son querubines o nofanines. Aquí en Apocalipsis no se aclara si son nofanines o si son querubines, pero sí se aclara que al ser animales, son individuales. En Ezequiel los animales tienen estos querubines que nombra Ezequiel, tienen los rostros en los 4 sentidos, los 4 rostros de cada uno de estos animales, y en cambio aquí están divididos por cada uno de los animales, porque hace referencia justamente a esa separación en las distintas tribus y en las distintas orientaciones que tenían en cada uno de los puntos que se ponía cada uno de las tribus. Se ordenaban de una forma, de 3 en 3, y había una tribu que sobresalía del resto. Cada tribu se ordenaba 3 en el norte, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste. Y cada una de estas tribus tenía justamente el león, el águila, el hombre y el toro. Y eran las que comandaban al resto de las tribus que estaban en subordinación, digamos, de estas que eran como los estandartes. Las 12 tribus tienen un estandarte, cada una tiene una figura que los representa, pero el estandarte, digamos, que organizaba en esa división de 3
de 4 grupos de 3 en 3, era justamente estos símbolos. Cada tribu tenía un animal. Por ejemplo, el león era el de la tribu de Judá, ¿no? Entonces, este león, dice, el primer animal era semejante a un león, dice, y el segundo animal semejante a un becerro. El tercer animal es la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante al águila volando. Y esta correlación la tenemos con los 4 evangelios. El león representa el evangelio de Mateo. El becerro representa el evangelio de Marcos. El hombre representa el evangelio de Lucas. Y el águila representa el evangelio de Juan. ¿Y por qué este orden? Justamente porque cada uno de los evangelios muestra un aspecto en la vida del Mesías. Por eso se repiten hay muchos textos paralelos entre los diferentes evangelios. Mateo con Marcos, Mateo con Lucas, Marcos con Lucas y así. ¿Y por qué? Porque cada uno de estos evangelios es la representación de un aspecto del Mesías. El aspecto de Mateo, que es representación del león, representa al rey. Por lo tanto, es el león de la tribu de Judá. Ese es el aspecto del Mesías dentro de ese evangelio. ¿Y qué representa este león? Representa la nobleza, la realeza, representa la justicia. Eso es lo que marca la tribu del león, de donde vendría justamente por estas características el Salvador, el Mesías, ¿no? Después, en Marcos tenemos el becerro o el toro, y esto representa el sacrificio. Por tanto, en el aspecto del Mesías, es el cordero del sacrificio, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y justamente este sacrificio representa el poder del Padre eterno y la fortaleza. Eso que le da, esa geburá que le da el Padre eterno para poder realizar ese sacrificio tan grande. En Lucas, que es el hombre, representa a la humanidad del Mesías, el aspecto humano de nuestro Salvador, como hijo de hombre. Hijo de hombre, y esto representa al amor en obediencia al Padre y la sabiduría. La sabiduría que da ese amor, esa obediencia, ese temor al Padre a través de su sabiduría, es la consecuencia, digamos, de ese amor y ese temor al Padre, es la sabiduría, y eso representa el Evangelio de Lucas. Juan, que es el águila, como ya les nombré, es justamente el lugar celestial. El lugar celestial que es el que viene de arriba, es un origen celestial, ¿vale? Entonces, él tiene una parte que viene del cielo. Es una parte de hombre porque es nacido de mujer, pero es una parte engendrado de forma celestial, porque es por el oír la palabra que María dice, hágase en mí conforme a tu palabra, por tanto engendra por la palabra, por el oír la palabra, engendra en sí misma ese Mesías. Y justamente el águila representa la supremacía y la soberanía. Por tanto, es lo más sutil, es lo más elevado, es la excelencia en sí misma, y eso es lo que representa esto que es cuando el Creador crea al hombre, lo hace no solamente conforme a su imagen y semejanza, sino que también Él piensa que toda la creación, tanto los animales de carga como los animales carnívoros, como los animales que comen hierba, que son el becerro, como los animales del cielo, todo, hasta el hombre mismo, lo pone todo en ese trabajo, en esa creación de ese hombre, criatura, a través del cual Él pone para crear a ese hombre todo lo que ha hecho al servicio de su criatura, de su hombre, para crearlo. Y esos son los hayot, esos son los seres vivientes, y ellos dicen día y noche, Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, o sea, santo, 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 todo el día y toda la noche. Eso es lo que representa estos
4 seres vivientes. Y dice, los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo, Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Santo, 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 eres el Señor Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir, ¿no? Entonces, de esta forma hablan de cómo estos seres manifiestan la alabanza y la santidad del Padre Eterno. Y cómo a través de estos 4 evangelios vemos esa representación de manifestarse toda la creación para la creación, no solamente del hombre animal, humano, sino también de ese ser espiritual, de ese nuevo Adán que es Yeshua. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, entonces esa es la diferencia con Yeshua. Yeshua es este creador, el que era, el que es y el que ha de venir, pero está este que vive para siempre jamás, este ser que es autoexistente, autoconsciente, omnisciente y omnipresente. Dice, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entonces, aquí nos hace referencia a Jeremías 31, del 31 al 33. Y vamos allá a leerlo. Los invito a leer Jeremías. Mientras yo lo busco también. Jeremías 31, dije. Del 31 al 33. Y dice, aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas y escribirla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces aquí está haciendo referencia a ese nuevo pacto, a ese Brit Hadashah, a ese nuevo pacto en el cual somos todos renovados y por el cual hizo una sola humanidad. Ya no era una porción, ya no era Israel, sino ya es el tiempo de los gentiles, el tiempo de las naciones, cuando llega Yeshua y cumple con esta palabra profetizada por Jeremías, en él consumado todo, toda la escritura. Segunda de Corintios 3, del 2 al 4. A ver, vamos allá. Segunda de Corintios 3, del 2 al 4, y dice, nuestras cartas, nuestras letras, sois vosotros, escritas en vuestros corazones. Esperen. Aquí que dice, nuestras cartas, nuestras letras, sois vosotros, porque nosotros somos sefers, somos letras, somos palabras, estamos construidos de palabras. Por tanto, cuando dice, nosotros somos, ustedes son mis cartas. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido las palabras que debían ser dadas a esas personas. Esos son los ministros del nuevo pacto. Esas cartas escritas por dentro y por fuera. Somos cartas escritas por dentro y por fuera. Entonces,
esa nueva carta escrita por dentro y por fuera es Yeshua mismo. Él es esa carta, Él es esos 7 sellos, Él en sí mismo es esa lámpara de 7 luces que alumbra en la oscuridad. Él es esos 7 espíritus del Padre o Ruajim. Y entendemos a través de estas palabras que nosotros también somos cartas, somos sefer escritos, somos escritura viva del Padre. Nuestras letras, dice aquí Pablo, nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letras del Mesías, letras de Cristo, del ungido, del Mashiach, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el espíritu del Elohim vivo. O sea, estamos escritos con el mismo Ruajim, con el mismo espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos en el Mesías para con Elohim Yud-He Vav-He, nuestro Elohim, Elohim Yahweh. Pues sí, y esto es muy importante entenderlo en este capítulo, porque después viene justamente este libro sellado por dentro y por fuera. Y aquí nos hace esa referencia de cómo está planteado el fin desde el principio. O sea, desde nuestra creación y desde que escuchamos la palabra, cómo somos transformados. Aquí nos está hablando de 4 bloques de creación, que son el bloque del león, el bloque del hombre, del águila y del becerro. Nos está hablando de 4 colores, cada tribu tenía un color que lo representaba. A su vez, esos 4 se dividen en grupos de 3 para completar el 12, que es el reino. Ese reino que es en la tierra, pero que también es en el cielo, por tanto es 12 más 12, es duplicado. Por tanto está hablando de esos 24 ancianos. ¿Por qué son ancianos? Porque están desde el principio, desde que el Padre dio esa promesa para todos, desde Adán y Eva. Entonces son aquellos que han creído en esa promesa y han entendido el mensaje y han hecho en sí mismos esa virtud, en sí mismos ese mandamiento, en su carne han transformado para hacer esas palabras vivas, esos libros escritos por dentro y por fuera. Pedro también nos habla del tabernáculo. Quería leerles lo que dice Pedro de ese tabernáculo que somos. Dice, segunda de Pedro 1, del 12 al 15, me lo voy a apuntar porque no lo tengo aquí. Segunda de Pedro 1, del 12 al 15, para que no se me pierda. Dice, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Estáis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo. Él está en un tabernáculo, Él mismo es ese tabernáculo. El cuerpo es el tabernáculo, Yeshua es ese tabernáculo, Yeshua es ese pergamino escrito por dentro y por fuera, porque los pergaminos, los sefer, son justamente hechos de piel. Y así como nosotros somos hechos de piel, entonces igual que el pergamino está escrito, incluso la tradición judía trata a los libros, a los sefers, como si estuvieran vivos, como si tuvieran 2 piernas, ¿sí? Porque justamente se enrollan para un lado y para el otro sobre 2 pilares de madera. Entonces esos pilares simbolizan las piernas, incluso visten el sefer
o desnudan el Shefer, y representa justamente el desnudar el Shefer, el entendimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra profunda. Y justamente de eso habla esto, está hablando de qué es ese pergamino, qué es este pergamino del que va a hablar este Apocalipsis, esta profecía de Juan. ¿Por qué nos hace referencia a un Sefer? Porque ese pergamino, ese Sefer, es justamente Yeshua. Él es ese recipiente y nosotros, a través de recibir esa palabra y de entender esa palabra, somos engendrados también como Sefers, como palabras vivas. Por eso hace referencia a piedras vivas. ¿Por qué piedras vivas? Porque una piedra nunca está viva. ¿Y por qué somos piedras vivas? Porque recibimos la palabra y esa palabra es grabada en nosotros en carne. Por tanto, esa carne deja de ser piedra y pasa a ser viva, pasa a ser vivificada la carne. Porque estamos muertos en nuestros pecados, por tanto, por ese perdón que recibimos del Mesías, somos vivificados en esta vida y dejamos de ser piedras muertas, piedras sin ninguna utilidad, sin ningún servicio a nada, solamente a la carne, a pasar a ser piedras vivas porque tenemos el espíritu, el ruach, el viento, el aliento de vida de Yeshua que nos vivifica. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, dice Pedro. En tanto que estoy en este tabernáculo, ¿en qué tabernáculo? En su cuerpo. Hace referencia a su cuerpo, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, dice, como nuestro Señor Yeshua el Mesías me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento, aquí hace referencia, ¿qué es ese tabernáculo? El cuerpo, porque él está hablando de que él después tiene que dejar ese tabernáculo, porque si no, después le ha dicho Yeshua que va a fallecer, que le queda poco tiempo, y dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, ¿sí? Les estaba haciendo la referencia a ese legado, a esa herencia que tenemos en Yeshua. ¿Y cuál es esa herencia? ¿Cuál es ese legado? ¿Cómo sabemos que tenemos una herencia? Porque existen dos testamentos. Y sabemos que hay un testamento, y en derecho romano, el testamento se dice en latín testamentum, y es un acto jurídico solemne en el que una persona con capacidad para ello hace constar su voluntad dispositiva acerca de su patrimonio para, después de su fallecimiento, por este acto, se permite a una persona sui iuris, sui es persona, iuris es una frase latina que significa de propio derecho, ¿sí? Sui iuris, de la misma persona, del mismo derecho de la persona, dice, en la que no concurra ninguna incapacidad que lo impida, otorga una ley a su propio patrimonio, que es esta, en tanto peculiar, al no entrar en vigor hasta el momento de la muerte de la persona, y por poder ser revocada con total independencia por un nuevo testamento hasta que se sobrevenga el fatídico desenlace. Entonces, se puede revocar por un nuevo testamento, pero esa persona debe fallecer para poder hacer efectivo ese testamento. Esto nos lo dice legalmente también Saulo de Tarso cuando hace referencia a ese Nuevo Testamento y a esa unión que tiene con la promesa de Yeshua, ¿no? Y cómo en la muerte se cumple esa promesa, se cumple en la muerte de Yeshua. Esto ya lo hemos estudiado en el capítulo anterior. No quiero extenderme mucho en eso, pero el que quiera completar un poco más sobre este tema del nuevo pacto y de cómo es esta relación testamentaria y cómo es un testamento, toda la escritura y en sí, sobre todo este final, que es, digamos,
el broche de cierre de toda la escritura, pues justamente debemos entenderlo y podemos verlo en el capítulo anterior de Apocalipsis, si quieren mirarlo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto del testamento? ¿Y por qué hablo justamente de que somos nosotros mismos también shepherds o justamente libros escritos por dentro y por fuera? Porque estos 7 sellos nos están hablando de un pergamino que está en la mano del Padre Eterno. Y vamos a leer el capítulo 5 para introducirnos ya. A ver cuánto tiempo llevo. Creo que voy bien. Sí, voy bien. Puedo entrar al capítulo 5. Son las 9. Vale. Dice, y vi en la mano derecha, dice el capítulo 5, ¿sí? Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿sí? Entonces ese libro escrito por dentro y por fuera, como les estaba explicando, y está sellado con 7 sellos. Entonces, hablamos de sellos, los sellos en... Perdón, Antonia. Hola, Antonia, cariño. Si puedes cerrar el micro. Gracias, cariño. Gracias, cielo. Gracias. Bueno, este pergamino sellado por dentro y por fuera nos está hablando justamente del Strong 4972. Y está hablando del sello, lo sellado. Y eso es, en griego es fragizo, y nos está hablando de estampar, sellar con un anillo, guardar, cerrar. Hatam en hebreo, ¿sí? Está hablando de sello, de sellado, de estampar un sello, de guardar, de encerrar, de cerrar. Por tanto, un sello no cierra y habla de una puerta abierta, pero después habla de un sello. Por tanto, aquellos que entran por la puerta, después esa puerta por donde entran es sellada. Ese sello y esos sellos nos están haciendo una referencia no solamente de quién ha escrito ese libro, sino también de propiedad. Es un sello que demuestra quién es el que ha hecho ese testamento o ese libro, ese sefer, ese rollo, ese pergamino. Son todos sinónimos de esta palabra de pergamino, de libro. Aquí está traducido como libro, pero es sefer, rollo. Biblion también está traducido en hebreo como biblion, en griego, perdón, biblion. Entonces, todo esto es lo que nos está hablando justamente de este sello. Y estábamos hablando antes, en Segunda de Pedro 1, del 12 al 15, cuando habla de que Él es un tabernáculo. En 2 de Corintios 3, del 2 al 4, cuando dice que somos libros escritos por dentro y por fuera. Entonces, este es el título de la tierra. Esto que está recibiendo es ese título, es ese sefer. Pero es ese sefer que era en sí mismo Adán. ¿Y qué le pasó a Adán? Perdió ese título, o sea, perdió esa propiedad de estar escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Perdió esa propiedad Adán. Por tanto, lo que recibe Yeshua en sí mismo es ser ese nuevo sefer, ese nuevo recipiente, ese nuevo libro para las palabras, recipiente para las palabras por dentro y por fuera, porque estamos hechos de piel también. Entonces, este es el título de la tierra dado a Adán.
dado a la primera humanidad, a la humanidad no caída, ese cuerpo, esa genética. Pero después, ¿qué pasa con Adán? Cae, Adán cae. Y por tanto, ese Sefer pasa ¿a quién? Ese título de la tierra, esa propiedad de ese cuerpo, pasa a ser alterado por el Hasatán. Y eso lo leemos en Job. En Job lo dice al principio, cuando habla de que el Satán caminaba, se paseaba por la tierra y subía hasta el Padre Eterno. Vamos a buscar Job y vamos a buscar ese versículo que les estoy hablando. Job está antes de los Salmos. Dice, y le dijo Yahweh a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondió Satán, en el capítulo 2 de Job, dice, de andar por la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Y estaba en presencia de Yahweh. Entonces, acá dice en el primer capítulo, en el primer versículo, dice, otro día aconteció que vinieron los hijos de Elohim, los hijos de Dios, para presentarse delante de Yahweh, y Satán vino también entre ellos, apareciéndose delante de Yahweh, pareciendo, o sea, se presentaba ante Yahweh. Y aquí nos está diciendo cómo puede presentarse el Satán ante Yahweh, justamente porque él era el que tenía el título de la tierra. Por eso cuando al Mesías le dice, mira todos estos reinos, si tú me adorares, todo esto que ves, te lo daré. Porque todo esto era de él, porque todos los reinos de la tierra eran suyos, porque le pertenecían. Le pertenecían ¿por qué? Porque él había logrado adulterar ese libro para quitarle la propiedad al Padre Eterno. Y esa adulteración de ese libro era no solamente una adulteración física, sino también una adulteración espiritual. Porque la caída de Adán fue desde el espíritu, porque su caída fue desde la eternidad y cayó a la materialidad. Y en la materialidad es donde pudo sostenerse gracias al Padre Eterno y a su guía. Entonces aquí lo vemos en Génesis 1:26, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí estamos diciendo esos 4 animales, todo lo de la creación la puso a la creación de ese hombre, de ese nuevo recipiente, que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y esto es el Strong, señorear, es el Strong malé, significa el 4390, perdón, que significa justamente abastecer. Es que va arrastrándose por la tierra, ¿no? Malé. Ser llenado. ¿Sí? En aplicación amplia dice ser llenado, lleno. Eso es malé. Dice porque aquí habla justamente de que... No, este Strong está hablando, perdón, aquí me he equivocado al poner la transcripción. Sí, está bien. Llenar en hebreo, malé. Dice, en el Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Ese llenar en hebreo, abastecer, armar, colmar, colmo, completar, conceder, consagrar, todo eso es malé. Cortar cumplidamente, cumplir, desbordar, disponer, embarazar, engastar, reafirmar, volver perfecto, reunir, saciar, suministrar. Y después habla de señorearse, y señorear es justamente
lo que nos garantiza que el Padre nos hizo dueños de esta tierra, porque señorear es ser dueños de toda la creación. Eso es lo que simboliza ser señores o enseñorear. En Génesis 1:28 dice, y les bendijo Elohim, y díjoles Elohim, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿sí? Enseñorear. Y la palabra sojuzgadla, cuando dice sojuzgar la tierra, es el Strong 3533, la palabra kabash, que significa sometido, sojuzgado, someter, reducir a esclavitud. Eso es, pero con una responsabilidad, ¿no? Es hacerlo. Y eso es lo que el Satán, por eso él es el Dios de este mundo, ¿no? Y lo dice la Escritura, el Nuevo Testamento también lo nombra, que el príncipe de la potestad del aire es el que manda sobre los hijos de desobediencia. Entonces, para los nacidos de nuevo, esa esclavitud es solamente para los que siguen en desobediencia del Padre. Pero para los que estamos en obediencia, volvemos a ser restituidos en esa, siempre y cuando nos mantengamos en esa promesa y por fe y en obediencia, que esas son las obras son obediencia al Padre, justamente es como volvemos a tener esa capacidad de no estar en esclavitud, sino que estar en libertad. Otra definición para sojuzgar, para esta palabra kabash, es pisotear también, desdeñar, conquistar, subyugar, violar. Entonces ahí nos está hablando de cómo el príncipe de este mundo, desde el principio, al hombre haber caído de esa gracia del Padre, de esa eternidad, cae justamente en las manos este título de la tierra. Este título de la tierra que representa justamente al hombre, a este libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Y dice, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra, podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. ¿Sí? Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, este sello, que es el título de la tierra, digamos, es este nuevo hombre, este libro escrito por dentro y por fuera, sellado con la marca y el sello del Padre, no existía nadie que pudiera abrirlo, que pudiera revelar lo que está escrito en ese libro, porque nosotros estamos escritos de esa manera. Entonces, el único que pudo abrir el libro es este que reunía todas estas condiciones, el león de la tribu de Judá, que es Yeshua, la raíz de David, que es la raíz, el Netzer o el vástago de Isaí, ¿no? Que siempre lo nombro en Isaías 11, 1 y 2, dice, ¿ha vencido a quién? Al Satán, ha vencido a la muerte, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y mire, y aquí, en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos, o sea, en medio del trono, en medio de los 4 animales, en medio de los ancianos, o sea, el centro, el medio de todo es siempre la máxima autoridad, ¿sí? De los 4 animales, 2 y 2 para cada lado. De los ancianos, 12 y 12, o sea, reino del cielo, reino de la tierra. Está hablando de los animales al centro. En el medio del trono, dice, es la autoridad. Estaba
un cordero como inmolado. Entonces, a ese nivel desde el Hijo del Hombre fue elevado ese cordero como inmolado, que es el mismo Yeshua, que fue creado con ese fin, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, porque los cuernos representan las voces, los espíritus, el soplo de vida, el aliento de vida de cada espíritu. Esos son los 7 cuernos, porque no son cuernos solamente, o sea, el cuerno representan los shofares, las trompetas, lo que se toca también. No solamente son cuernos en el sentido de un animalito con cuernos, sino que los cuernos representan también ese shofar, esos 7 cuernos, esas 7 trompetas que son tocadas con un sonido. Esos 7 sonidos que dan esa octava superior, esa nota superior que nos hace elevarnos, que hace ir más allá. Esos 7 ojos, los ojos también representan los espíritus, ¿sí? Aquí tengo muchas anotaciones. Bueno, esto ya no me da tiempo para explicarlo todo, pero sí, entendemos que es ese Sefer, ¿no? Ese libro. Dice 7 ojos y que son los 7 espíritus. Entonces aquí está hablando que los 7 cuernos son los 7 ojos, que son los 7 espíritus. Entonces está haciendo un paralelismo de cada una de estas 3 cosas. Los 7 espíritus de Elohim enviados en toda la tierra. Entonces sabemos que la palabra espíritu, ruach, tiene una raíz común con la palabra sus, que es caballo, ¿sí? Que son esos caballos, son esos espíritus. La representación del espíritu es también a través del ruach, porque entendemos que los caballos en el contexto hebreo nos hablan de una conciencia de algo que era solo para los reyes. Para un caballo no lo podía mantener una persona humilde, sino solamente podían mantenerlos aquellos que tenían realeza, nobleza o una jerarquía en el ejército. Los soldados rasos no tenían caballos. Entonces justamente nos habla de que estos caballos, estos sellos, estos cuernos, estos espíritus, estos ojos, son justamente eso que es enviado a la tierra, eso que es dado a los hombres, tanto para juzgar como para dar conocimiento, para dar sabiduría, para dar temor del Padre, para dar los 7 espíritus del Padre, los 7 espíritus que siempre les nombro, que es sabiduría, jokmá, inteligencia, biná, Etzra, que es el consejo, el espíritu de Yahweh, el Geburá, el espíritu de fortaleza o de rigor, el espíritu de Yireh, el espíritu de temor del Padre que nos da sabiduría, el espíritu del Da'at, de la conciencia, del conocimiento íntimo del Padre. Esos son los 7 espíritus que son enviados a toda la tierra, ¿no? Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces, ¿quién vino y tomó el libro del que estaba sentado en la mano, a la mano derecha? O sea, la mano derecha representa a Yeshua. El que toma el libro es el Cordero. Es el mismo Cordero que toma el libro del que está sentado en ese trono. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces sabemos que el incienso, el perfume, eso que sube como un vapor hacia el cielo, es justamente las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Entonces, ¿qué es lo que es este título? ¿Qué es lo que es este rollo? ¿Qué son esos 7 sellos? Es el título de la propiedad
del ser humano, tanto espiritual como material. Porque es lo que nos ha limpiado de este mundo, nos ha transformado, nos ha escrito nuevamente por dentro y por fuera. Y es esa redención, porque ya hemos sido redimidos. Entonces ese título ya ha sido tomado por Yeshua, ya no hay vuelta atrás. Nos ha redimido, Él abrió los 7 sellos en ese momento y dice, para Elohim, con tu sangre nos has redimido, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, ¿está hablando de Israel? No, es la humanidad toda, porque este libro es esa nueva humanidad que nace a partir de la fe en la promesa, en la salvación de Yeshua, del perdón de los pecados. Él es el que hace nuevas todas las cosas y por tanto renueva toda la humanidad redimiéndonos. Nos ha hecho para nuestro Elohim, nos ha hecho esta redención, nos ha hecho para Dios mismo, para Elohim, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces ese reino es cumplido desde el momento en que Juan ve esta visión. Juan tenía 90 años, Yeshua ya había sido sacrificado muchísimos años atrás en el tiempo, por tanto, en el año 33, después del Mesías, fue crucificado en el 30, porque en realidad son 3 años de desfase con el calendario gregoriano. Por tanto, en el año 30 después de Cristo, Él es sacrificado, es cumplido este mandamiento, es cumplido todo, y Él abre el título de propiedad de esa creación, criatura, hombre, que había sido arrebatada, esa tierra había sido arrebatada, ese título de propiedad de la humanidad había sido arrebatada por el Satán y pasa a ser dueño, soberano y rey. Y los que son con Él pasan a ser reyes y sacerdotes. ¿De qué reino? Del reino celestial del Mesías, porque Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino celestial. Por tanto, Él es rey. ¿Desde cuándo? Desde que se sacrificó en la cruz y desde que Juan vio esta visión. En el año 90 o en el año 80 o 70 después del Mesías. Él es cumplido en sí mismo este título de la tierra. 70 años después de su crucifixión se cumple incluso la profecía que Él dijo, todo lo que dijo en Mateo 24 al principio se cumple en Él. Nos ha hecho entonces para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Reinaremos en el qué sentido? Y aquí nos lo dice en Isaías 61, 6. Vamos allá. Isaías 61, 6. Espero tener tiempo para explicarlo todo porque es mucho. Es muy profundo este estudio. 61, 6. Y si no, terminaremos la clase que viene. Bueno, Isaías 61, 6. Y justamente Isaías comienza con la frase que Yeshua lee en la sinagoga, porque él habla de sí mismo como este espíritu del Señor, del Adón, de Yahweh, que es sobre mí. Entonces él ahí está confesando que él está ungido con los 7 espíritus del Padre, con la completitud de los espíritus del Padre. Dice, el espíritu del Señor, Yahweh, es sobre mí, porque me ungió Yahweh, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Yahweh, y día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y luego sigue este versículo y dice, a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo en gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yahweh, para gloria suya. Entonces ese es el reino en gloria, en gozo y alegría. ¿Significa que no nos van a pasar cosas difíciles? ¿Significa que vamos a ser multimillonarios? No, no significa eso. Significa que a pesar de todas esas cosas que puedan pasarnos en tribulación, nuestro espíritu y nuestro corazón y nuestro amor están en Yahweh. Nuestra gloria, nuestro gozo y nuestra alegría están siempre colmadas por Él. Edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades asoladas y los asolamientos de muchas generaciones. Estarán extranjeros y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros vendimiadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros del Elohim nuestro seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo. Y está hablando de poseer doblado en revelación. Esa es la revelación que recibimos justamente del Padre Santo. Recibimos doble revelación. Y vamos allá. Y continúo. Y dice, y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Entonces, ¿qué se cumple aquí? La promesa de Abraham, que seríamos numerosos como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Esa es la multitud muy numerosa, es una multitud muy numerosa. Sí, esto está en Apocalipsis también, cuando dice Apocalipsis 7, versículo 9, dice, después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes, linajes, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Elohim, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono de los ancianos, los cuales 4 animales, y de los ancianos y de los 4 animales, aquí está nombrando lo mismo, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, honra, potencia, fortaleza, y está nombrando los 7 espíritus, sean a nuestro Elohim para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la grande tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Entonces, grande, ¿por qué? Porque somos millones de millones, desde Abraham hasta hoy, millones de millones, los que han muerto y los que viven, los que han muerto en la promesa, los que han muerto creyendo en la promesa del Mesías, y los que han creído en el Mesías desde todos los tiempos, desde todo el cuerpo de Cristo, todas las iglesias, por todas las generaciones, que ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono tenderá su tabernáculo, su pabellón, su protección sobre ellos, y no tendrán más hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Cordero nos guía a fuentes de agua viva. ¿Qué significa? Que justamente el agua es de gratis, es de balde, pero solamente Él está esperando a que cada uno vaya y beba
Esto no es una imposición, el reino no es una imposición. Cada uno sabe lo que quiera para sí mismo, pero esta gran compañía que nadie puede contar, esos son los millares de millares que están frente al trono y que han pasado justamente por esta gran tribulación. Y termino ya este capítulo y ya seguiríamos después con la apertura de los sellos del Cordero, ¿no? Porque para que sea más equilibrado a la hora de la explicación, ¿sí? Y dice, entonces, ¿qué decían en alta voz? El Cordero que fue inmolado es digno. Estos millares de millares decían, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los 7 espíritus, los 7 frutos del Espíritu, ¿sí? Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Entonces, estas 4 conciencias es justamente estos 4 animales que traen bendición, honra, gloria, poder. Estos 4 evangelios que traen bendición, honra, gloria, poder. Estas 4 tribus que dirigen a las 12 tribus de Israel, que también representan esa bendición, esa honra, esa gloria y ese poder para siempre jamás. Y dice, y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. Y bueno, y ese es, digamos, el estudio de lo que vendría siendo el trono, el libro sellado y el Cordero que toma este libro. Y ahora me gustaría verles las caritas, a ver si puedo minimizarlo aquí. Sí, ya está, ya estoy. Bueno, ¿qué les ha parecido hasta ahora el estudio? Después vamos a completarlo con los sellos y todo es mucho más extenso, pero para dar digamos, un general, creo que es bastante ya con lo que he explicado hasta ahora. Igual, tú puedes prender velas, tú puedes perfumar tu casa, tú puedes tener la casa bonita, limpia, ordenada, perfumada. Eso está perfecto, te puedes perfumar tú, eso no pasa nada. El problema es cuando cogemos un incienso como si fuera una varita y empezamos a hacer dibujos en el aire o empezamos a hacer un ritual para poder orar. O hacemos un ritual para poder beber un agua y que esa agua se tiene que cargar con la luna, con el sol, eso ya es hechicería. Ahí ya estás poniendo una noción, una conciencia a algo que no la tiene y le estás dando un poder a algo que no lo tiene. Entonces estás generando falsos ídolos. Es como si yo dijera, bueno, yo tengo una piedra aquí, que esa piedra está tallada y le voy a hacer un altar y le voy a poner un perfume. Es idolatría. Entonces, si tú... Tengo muchos minerales en casa, pero yo no les prendo velas, ni les rezo, ni pienso que esos minerales me van a limpiar de nada, ni me van a rescatar de nada, ni me van a curar de nada. Bueno, si lo hace, cada uno sabrá lo que hace y Dios juzgará, ¿no?, sobre las personas. Pero yo te digo, si tú quieres imitar lo que ella hace, pues no lo hagas. Es que es como todo. ¿Tú en quién confías? ¿En quién pones tu confianza? Entonces ya está. Ponte tú al sol. ¿Quieres sol? Ponte tú al sol. Pero no te pongas, sí, pero tampoco te pongas a adorar al sol. O sea, no te pongas a hacerle reverencias, porque es parte de la creación.
Y son las señales del cielo y de la tierra. Está muy bien ver las señales del Padre en los cielos y en la tierra. Está perfecto. Yo entiendo la astronomía, me parece muy bien la astronomía. El tema es cuando lo vemos como astrología, cuando confiamos más en esas señales del cielo que en Dios. Cuando ponemos a los astros como nuestros dioses. Los astros que están en el cielo es la representación de la obediencia al Padre. Y los astros caídos son esos ángeles caídos, esas estrellas que cayeron a la tierra, son las que vinieron con el Hasatán a hacer maldades, a hacer rebeldía aquí. Entonces, ya, es que hace negocio con eso también, puede ser por eso. Toda la orden de rituales, todo lo que sea ritualístico, fue abolido con Yeshua en la cruz. O sea, la orden para los mandamientos conforme a ritos y ofrendas fue abolido, eso está en Efesios 2:17, fue abolido con Yeshua en la cruz, con su sacrificio en la cruz. Entonces ahí ya tienes que no pueden ponerte más esas cosas delante. Ni católicos, ni evangélicos, ni judíos, ni de ninguna, y por eso las religiones todas se van hacia esas fetiches, esas cosas que ponen confianza y ponen la fe en cosas, en que si tengo la virgencita tal, en que si me busco el agüita de no sé dónde, en que si busco la patita de conejo, en que todas esas cosas, tristemente, te traen anatema. ¿Por qué? Porque son maldición. Y si tú llevas esas cosas con ese valor a tu casa, trae esa maldición, trae esa energía consigo, trae ese anatema. Entonces, por ejemplo, si a ti te regalan un pan dulce, lleno de frutos, en cualquier día del año, tú te lo puedes comer feliz y contento. Pero si a ti, perfecto, que están buenísimos los plum cakes estos, está perfecto, pero si a ti te lo traen justo, que lo han comprado para el 25 de diciembre, y te hacen una cesta y te dicen, mira, que me sobraron estos del 25 de diciembre, toma, cómetelos que no se echen a perder. Tú no los traigas a tu casa y no te los comas, porque eso trae anatema, porque estás haciendo, compartiendo, es como lo que le pasó a Daniel, que les dijo, yo no voy a comer de la mesa del rey. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía la mesa del rey eran manjares, pero era todo sacrificado a sus ídolos. Claro, a sus dioses. Entonces todo eso, por más que es bueno, tiene maldición, tiene anatema. Entonces, ¿qué es lo que te genera en tu cuerpo, en tu vida? Pues maldición. Te trae confusión mental, te trae confusión de esto, confusión de lo otro. Entonces, esas cosas mejor tenerlas alejadas de ti. Y si tú sabes que vienen de ahí, pues recházalas con educación, con cariño, como quieras, pero mira, no gracias. ¿Cómo te lo digo? La unción es espiritual. La unción es espiritual, no tiene nada que ver con nada material. No viene un aceite para unción. No viene un aceitito que te va a decir, ahora eres salva. No viene un aceitito que te vas a marcar en la frente y vas a decir, ya soy sellada de Cristo. No, no es tan fácil. Ojalá fuera así de fácil. No. También yo creo que es un enfoque diferente. Tú, si vives desde la carne, tienes miedo a morir. Pero si vives desde el espíritu, estás feliz de vivir, pero cuando te llama el Padre es un gozo. Es ganancia. Es ganancia. Entonces no temes a la muerte de la misma manera. Obviamente no quieres hacer sufrir a tus familiares, no quieres sufrir tú, porque somos seres humanos, pero eso no significa que te sea algo terrible. No es algo gravoso, no es algo terrible para ti. Es ganancia.
porque sabes a dónde vas a ir después de morir. Sabes que vas a ir a ese lugar con Yeshua y que vas a conocerle y lo vas a ver sin el velo de la carne. Entonces ya no tienes miedo, ya no tienes ese miedo terrible a morir, a entregar tu vida ni a nada. Pero por supuesto que tenemos un tiempo y tenemos una asignación y un propósito de cumplir en esta vida y debemos cumplir con ello y no ponernos en peligro ni enfermarnos, cuidar este cuerpo como un templo. Es lo que hemos estudiado ahora, somos tabernáculo del Padre, somos sefer, somos libros escritos por dentro y por fuera, con la palabra de Yeshua, con su unción, con su palabra, esa es la unción. Y cómo nos apartamos y cómo somos cada día apartados para el Padre, cómo somos santificados por obediencia, por cumplir su palabra, por cumplir sus mandamientos, porque cada sábado somos sellados, cada Shabbat somos sellados en el día de reposo, cada día de fiesta del Eterno somos sellados, y así como nosotros somos sellados para el Padre, los hijos de desobediencia son sellados para el maligno, porque si tú haces en otro día la adoración, si tú no cumples los sábados, también eres sellado para la desobediencia. Si tú festejas la Nativitis, que es el día de Saturnalia, que es el día del Sol Invictus, 25 de diciembre, celebras fiestas románicas, paganas, estás siendo sellado también para el maligno. Si estás celebrando el día del Año Nuevo, para el dios Jano, el Año Nuevo, el dios Jano es el dios de los principios y los finales, también es un dios pagano. Pues cada uno sabe. 12, ya estamos terminando, ahora el 29 de este mes, el 29 de este mes de marzo, comienza el primer día, 29, puede ser 29 por la noche, 30 o 31, dependiendo de la luna, hay que irla mirando, a ver que se vea la luna nueva. Yo les voy a ir pasando el día de la luna nueva, que empieza el mes de Aviv, el primer mes del calendario hebreo. Y a partir de ahí empezamos a contar las fiestas del calendario bíblico, el calendario que está en conexión con la naturaleza, con la creación del Padre y en conexión con el Espíritu, porque recibimos un Espíritu que nos sella cada una de las 7 fiestas. Esos son los 7 sellos, los 7 sellos para el Padre. Muy bien, Antonia, muchas gracias por participar, cielo, gracias. Shalom, shalom. Bueno, Ariel, dime, te las digo. Números 1, del capítulo 1 al 4. Espera, voy a buscarte Números, capítulo 2, ahora te lo leo. Mira, la tribu de Judá es el león, ¿verdad? Después la tribu de Dan es el águila. Me lo voy a apuntar yo también. La tribu de Dan es el águila. Dan. Dan es el águila. Rubén es el hombre. Rubén es el hombre. El becerro es Efraín. Y ya está, porque el león es Judá. Esas son las 4 tribus que dirigían. Rubén dirigía a Simeón, a Rubén mismo y a Gad. Judá estaba entre Isaacar, Judá y Zebulón. Dan estaba entre Neftalí, Dan y Asher. Efraín era la que dirigía a Benjamín, Efraín y Manasés. Esas son las orientaciones y las 4 tribus. De Dan como la serpiente en el camino.
Mira, está en Génesis 49 del 17 al 19. Dice, sé Adán, serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Ahí está, Génesis 49 del 17 al 19. A Adán le da esa, como, no sé si sería como una maldición, o sí, casi. Dice, será Adán serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Yahweh, dice, tu salvación. Porque Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Justamente dicen que de la tribu de Dan viene el antimesías, porque justamente tiene esta dualidad del pájaro y la serpiente, del águila y la serpiente. Y la representación de la OMS también tiene una serpiente que sube por el caduceo, ¿no? Entonces dicen que Dan, la tribu de Dan, es parte de, en Etiopía, que habían muchos de la tribu de Dan que llegaron hasta Etiopía. Pero esos son solo, yo no lo comparto este tipo de estudios, porque son más que todo especulaciones, basadas no en la escritura, sino en textos apócrifos y anexos a la escritura, que uno los puede estudiar como una curiosidad, pero que lo más importante es compartir la palabra de Cristo, la salvación y la buena nueva, o sea, el hecho de dar esa alegría de saberte bendecido, de saberte en qué situación tiene que estar tu espíritu, o de sentir temor y justamente acercarte a la palabra y a la obediencia. Ese es el fin de todo lo que yo comparto, ¿no? Y esto es más como una curiosidad, digamos. Yo no me centro en el anticristo, ya para eso hay mucha gente afuera que estudia el tema de la profecía desde el enfoque del miedo, del anticristo, de las serpientes. Todo lo que es la simiente de la serpiente está explicado en Génesis, que la serpiente la dañará a la mujer en el calcañar, la mujer le pisará la cabeza a la serpiente, ¿no? Pero todo eso tú puedes hacer, digamos, un estudio y explicarlo, pero siempre van a ser, son los mismos cuatro animales que figuran justamente, son Hayot, son estos seres vivientes, y cada animal o cada representación de cada tribu describe un escudo, describe justamente la característica, eso sí que te lo expliqué, la característica o el aspecto que da cada una de las tribus. Creo que eso es lo más importante. Y después, por supuesto, hay una división, hay una ordenación, hay una forma jerárquica, porque es un ejército, porque el Padre Eterno se refiere al pueblo de Israel como un ejército, como su ejército. Pero ¿qué pasa con ese pueblo de Israel? Ya está, ya no va más. Ya no va más que esté Neftalí, que esté Dan, eso ya fue. Desde que llegó el Mesías, todo el fin de esta organización, de este legado, de ir mirando y midiendo quién se casaba con quién, cómo estaban dispuestos, la jerarquía dentro de las tribus, que hubiera porque había un ejército que debía traer. Ese ejército de Israel, el ejército del Padre Eterno, debía traer a este mundo al Salvador. Una vez que cumplió su fin, ya es toda la humanidad, es lo que les explicaba ahora, es toda la humanidad, ya no es
una sola lengua o una sola nación o una genética. Ya está abierta esa puerta a todo aquel que quiera venir a Yeshua y beber esas aguas de vida de balde, gratis. Pero esas aguas de vida, una vez que se beben, esa salvación, debemos mantenernos en obediencia, en santidad, en apartarnos del mundo y en cumplir en obediencia y por amor la palabra del Padre. Ese es el amor del que habla la Escritura. El amor es obediencia. Y eso creo que es lo más importante. Sí. Desde hace 2000 años. Sí, desde hace 2000 años. Es larga, no porque sea profunda, es una gran tribulación, no porque sea profundamente tribulada, sino porque es larga en el tiempo, por eso es grande, porque son 2000 años y contando. Vivir en este mundo siendo seres espirituales es una tribulación. Vivir en este cuerpo siendo seres espirituales es una tribulación. ¿Y qué es lo que nos atribula? Nos atribula que tenemos que mantenernos en obediencia, tenemos que seguir siendo santificados, santificarnos más todavía. Entonces, cada día santificarnos más, eso nos trae tribulación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú haces una separación constante con el mundo de afuera. Tú no permites la burla, tú no permites el descaro, tú no permites la desvergüenza, tú no permites la falta de conciencia, tú no permites la mentira, tú no permites la falsedad, no permites la hipocresía. Eso al mundo le molesta. Entonces, estar constantemente en esa verdad y estar constantemente en ese ser santos, en ese ser apartados por los mandamientos, por la palabra del Padre, que nos trae tribulación. Entonces, es normal que nos atribulemos, es normal. Hay que ir probando, cada cuerpo es diferente y el entorno en el que vivimos es distinto. O sea, yo no tengo los mismos recursos que tienes tú en el entorno donde tú vives. Entonces tú tienes que ir buscando lo que es mejor para tu cuerpo en el lugar donde vives, en el entorno donde vives. Entonces, que tenga la mayor conciencia posible y que sea lo más sano, lo más equilibrado, lo más natural, que no sea transgénico, que no sea con glifosatos, que no sea con porquerías. Y bueno, y ir mirando y ir estudiándote lo que es mejor para tu cuerpo. Y esa es la mejor manera. Que hoy quito una cosa, me va igual. Que hoy quito otra, hoy saco la leche, hoy saco esto y voy probando. ¿Y qué me va mejor? Leche de avena, bueno, voy a tomar leche de avena. ¿Qué me va mejor? La manteca no me pasa nada y me gusta y me hace bien, pues listo, sigo con la manteca. Yo qué sé, distintas cosas y no va a ser lo mismo para mí, para mi cuerpo, que para ti y para otra persona. Entonces es ir buscando lo que vaya mejor para cada uno. Y bueno. ¡Ay, un gusto! Hola Silvia. Hola. Ay, mira qué guapa, madre mía. Qué linda es, por favor. Pues me alegro mucho por los dos. Que les vaya muy bien en su matrimonio, tengan mucha bendición en esa unión y que están compartiendo la palabra, eso es lo más grande. Es la unión más grande que van a tener siempre porque aguantarse hay que aguantarse igual, pero así se hace mucho más llevadero. A ver, te escucho, Silvia. Pero fíjate qué esclavitud, ¿no? Qué esclavitud tan grande. Qué diferente es al espíritu, nada que ver. Es liberación de los esclavos. Es salir del engaño, es salir de la materialidad, es salir del cuerpo, es salir de esas órdenes hechas y creadas, doctrinas creadas por hombres y mandamientos creados por hombres. No tiene nada que ver con tu salvación eso. No tiene nada que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con Yeshua. Entonces, claro, cuando empiezas a entender que es un camino
y que tienes que desandar los pasos, a veces es más difícil desaprender que aprender algo de cero, de no haber tenido nada. Entonces yo entiendo que para los que han tenido esa base de religión institucionalizada, es más difícil salir, pero es poco a poco. O sea, es tenerte la paciencia y es ir aprendiendo, y tienes un gran maestro en tu marido que te puede ir enseñando, ir guiando, ir explicando de una forma más sencilla y por ahí más resumida lo que vamos aprendiendo y más práctica. Pero yo te digo, te doy mi testimonio, te cuento mi experiencia. Yo estuve 3 años trabajando también los fines de semana y 3 años haciendo mal el Shabbat. Y yo creo que el tiempo te llama, te apresura, te aprieta y te pone presión. Y yo pienso que si ya empiezas a sentir palpitaciones en el corazón, dolor en el pecho, ansiedad, tristeza, es que sabes que lo tienes que hacer y no lo estás haciendo. Tú misma, yo te digo, yo pasé lo mismo y fue terrible, lo pasé fatal. Y mi marido encendía la velita y mi marido hacía la oración, pero no se trata de ritual, se trata de estar, de ser tú la que está ahí, que esté tu conciencia, tu energía, y de reposar, de dejarlo para otro día, cambiarlo de día, ponerlo el domingo, yo qué sé, cualquier cosa que puedas hacer, que esté en tu mano hacerla, hazla y cambia eso. Mira lo que hemos estudiado, piensa que el marido santifica a la mujer y la mujer santifica al marido, o sea que en este momento aquí el amigo Ariel te está santificando a ti, pero no siempre es suficiente esa santificación, no siempre llega todo lo que debería llegar. Y si ya te están, ya te digo, si ya te está dando esos síntomas que yo te digo, ansiedad, que te despertás a mitad de la noche, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, si ya te está dando por ahí, es que ya lo tienes que hacer, que es lo más importante es tu salvación. Tú después lo que tú puedas llevar a los demás es bendición, pero lo más importante es tu salvación, es tu alma. Y es independiente de la de tu marido. Lo que no puede transferirte es su unción, digamos, su estar apartado, su estar guardado. ¿Y qué es lo que te pasa cuando tú no estás guardada? Es como si yo te dijera, de tal hora a tal hora van a llover cuchillas. Y tú sales ahí sabiendo que llueven cuchillas. Y dices, ¡ay, me he cortado! Y bueno, y están lloviendo cuchillas. Es que es así. Estás saliendo sabiendo que es el mandamiento. O sea, si no lo supieras, tendrías el perdón o la misericordia del Padre por tu ignorancia. Pero si tú lo sabes y sales igualmente, estás cometiendo prevaricación. ¿Por qué? Porque tú estás sabiendo el mandamiento y aún así no lo estás cumpliendo. Y yo lo hice así 3 años, que lo pasé fatal, no se lo deseo a nadie. Y después le pedí al Padre en oración, en todo. Y después estuve unos meses del COVID, le pedí al Padre que me ayudara, que me diera esa oportunidad. Y con el COVID estuve en casa y recibí esa bendición del Shabbat y lo viví. Y después no lo quise soltar más. Y dije, no, esta es la oportunidad, es lo que yo le estaba pidiendo al Padre y me dio esta bendición de estar 3 meses en casa, yo no voy a volver. Y cada vez que volvía al trabajo me daban palpitaciones. Entonces dije, no, esto es eso. Y tal cual, o sea, dejé el trabajo porque lamentablemente la mujer no pudo
sostenerme en el trabajo, lo he explicado muchas veces este testimonio en el grupo, no pude sostenerme en que yo siguiera sin trabajar los sábados, y entonces me dijo, mira, te tienes que ir, me despidió, y yo salí con una mano delante, una atrás, solo el trabajo de mi marido, guardándome en él, por supuesto, sosteniéndonos el uno al otro, pero sabiendo que me quedaba sin trabajo. Y después me surgieron otras cosas, tuve la posibilidad de hacer otras cosas, de pintar, de hacer esto, lo otro, ya está. Se solucionó y entre semana. Y el fin de semana lo tengo para mi familia y para el Padre, para guardar el mandamiento, que es lo más importante para mí. Entonces ya no tengo que estar con un jefe, ya todo cambió y se acomoda, ¿eh? Si yo te puedo dar esa tranquilidad, todo se termina acomodando, tienes que confiar, ponerte la fe. Por ahí te va a probar unas semanas, dependiendo del grado de paciencia que tú tengas. A mí me probó, creo que estuve un mes solamente sin trabajo. Y al mes ya conseguí otra cosa, ya pude hacer otra actividad que no tenía que estar durante el fin de semana ocupada, sino que solamente entre semanas. Y ahora me ha dado otro giro, que ahora ya hago cosas de forma independiente, ya no tengo que trabajar para nadie, entonces todo se va acomodando. El tema es ese, el tema es tener la confianza y poner toda nuestra confianza en Él, que Él nos da, vamos a tener las herramientas. Y sí, por ahí te prueba, y por ahí te desesperas, pero eso es para fortalecerte en la fe, para reforzarte en la oración, para que clames, para que llores, para que hagas todo ese trabajo que no estás haciendo. Y bueno, mi consejo es ese, humildemente, pero cada uno tiene libre albedrío, ¿eh? Yo simplemente te digo, el mandamiento, si te están reclamando, es que lo tienes que cumplir. Todo es dentro de la misericordia. Yo te digo, cuando tú no haces el despegue y no haces ese trabajo de renunciar y ponerlo a Él, sin avergonzarte, decir, mira, es porque mi fe me prohíbe que yo haga esto. Si tú no haces eso, Él te pone en esa situación. Así que tristemente es así. Yo lo siento de decírtelo, de ser yo la que te lo tenga que decir, pero es así. A mí me ha pasado que yo no quise decirle a mis sobrinas que no quería celebrar mi cumpleaños o el cumpleaños de mi niña porque esas son fiestas paganas, porque están en contra de que no son bíblicas y tal. No lo quise decir. Y bueno, y después me vino un escándalo porque no lo dije, con todas las letras. Y me empezaron a decir, pero ¿cómo nos decís que no vengamos y al final sí que están todos y tal y cual? Y le digo, mira, fue una mentira piadosa porque yo no te quería decir que es por esto y por esto. Y entonces ahí me dijeron, vale, bueno, no, si es así no pasa nada. Y bueno, tuve un problema ahí con la familia. Eso no, es inevitable. Ya, el tema es ese. El tema es que no te inviten. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Lo ideal es que no te inviten. Y la forma de que no te inviten es explicarles y contarles tu fe, qué es lo que crees, qué has descubierto. Y es una evangelización aparte esa. Tienes que abrir la boca y dar palabra. Y el Padre te obliga con las personas más difíciles que son la familia. Los más difíciles no son los que no conocemos o conocemos hace poco. Los más difíciles son los que tenemos cerca. Sí, pero esto que yo te estoy diciendo no es para la iglesia. Esto no es para ninguna iglesia. Yo no te voy a cobrar ningún diezmo y yo no te estoy diciendo que hagas nada. Tú haz lo que a ti te parezca. Es libre albedrío. Yo no estoy siendo proselitismo de nada aquí. O sea, yo solo te digo, el mandamiento dice esto, tú haz lo que se te dé la gana. Yo, lo que me he aplicado en mi vida,
me ha traído bendición. Y sé el bien que te trae a tu vida, que te guarda, que te protege, que te libera de enemigos ocultos, te guarda en situaciones en que las que pensabas que no ibas a poder ser guardado, te guarda. Entonces, la bendición que tú tienes con esto es incalculable e invaluable. Ahora, cada uno hace su vida lo que le parece. Yo no te voy a decir a ti cómo tienes que vivir tu vida. Cada uno sabrá lo que hace. Yo sé lo que está escrito y en el mandamiento, blanco sobre negro. Eso no hay forma de, de contrarrestarlo. Lo que pasa que, claro, es como todo. Si te quieren bien y te respetan y respetan tu ser, tienen que respetar tus creencias, tienen que respetar lo que está en la escritura. Y también es parte de uno hablar al mundo, porque si no, muchas veces no tienes donde abrirte para decir lo que verdaderamente pasa en tu vida, porque al final estás yendo con el mundo, te estás asimilando y cada día estás tolerando más cosas. En cambio, de esta forma, yo te digo, no se trata de tolerar, se trata de decir, me está pasando esto, yo vivo de esta manera, esta es mi forma de pensar, pero esto lo digo yo porque yo he asumido esa responsabilidad. Ahora, cada uno sabrá lo que hace con su vida y el valor que le da a su espíritu y a su salvación. Yo no puedo ni decir por los demás, ni hacer por nadie, ni siquiera por mi marido, ni siquiera por mis hijas. Yo solo puedo decir por mí. Y es lo que cada uno creo que debe hacerse responsable. O sea, tanto tú sabrás cómo es tu familia, tú sabes, mira, lo voy a ir tirando poco a poco. O mira, este cumpleaños vamos, pero el que viene ya les aviso que no. Y así, vas tirando y aflojando, y tirando y aflojando. Cada uno lo hace como mejor le parece. Yo creo que lo que el Padre pone en tu corazón, eso es lo importante. Si Él pone en tu corazón que tú tienes que ir poco a poco con tal persona porque estás ganando esa persona para Él, pues perfecto, porque tú estás ganando para el Padre. Entonces, ahí vas. Pero lo más importante, ya te digo, eres tú. Eres tú. Así como para Ariel lo más importante es Ariel, para Silvia lo más importante es Silvia. Entonces, si tú te sientes en esa situación y te ha despertado esa conciencia en tu corazón, lleva eso por delante. Lleva eso que es lo más importante, tu alma, el estar guardada. Yo es que viví muy duramente el tema del COVID. Y a mí me hizo entender que nada es más importante que eso. Que no hay otro lugar donde estar a salvo. Y he visto tantas cosas en este tiempo hasta ahora, tantas historias de terror que nos han contado. Y yo estoy en paz, yo estoy tranquila, yo estoy feliz, yo estoy segura. Es eso. No se puede explicar con palabras. Es algo que llega a todos los niveles de tu vida, a todos los niveles de tu espíritu y te levanta, te sostiene en las situaciones más difíciles. No hace que no las pases, hace que estés en una situación de paz interior, de amor interior, de llenura del corazón. Y eso no lo hace nada en este mundo, ni todo el oro, ni todos los cumpleaños, ni todas las tortas, ni todos los regalos. No te trae esa tranquilidad, ese amor, esa felicidad, ese gozo, la alegría del corazón. El sentirte segura que estás protegida, por más que haya problemas, que haya roces, no importa eso. El Padre te guarda, te protege siempre. ¿Por qué? Porque tú lo guardas a Él en tu casa, con tu familia, con tus hijas. Eres obediente a Él, entonces Él te guarda a ti. Tú lo guardas a Él, Él te guarda a ti.
Y esa es la palabra, ese es el mandamiento. Si guardas el mandamiento te guarda. Pero si no lo guardas, no hay que llorar porque uno anda por la calle cuando caen cuchillos de punta. Es lo que tiene. Espero serles de claridad y no de más confusión. Eso es lo único que pido. Hay que tener paciencia, sí. Sí, yo ya te digo, hay que respetarse los tiempos de cada uno, cariño. Y no todos tenemos los mismos tiempos. Entonces, tú estás entendiendo, estás empezando a descubrir todo esto, hay que tenerte, y tienes que tenerte a ti misma paciencia, mucho amor, mucha comprensión, y adelante con eso que poco a poco irá saliendo. ¿Quieres bendición? Cumple los Shabbat. ¿Quieres más bendición? Cumple las fiestas del Eterno. ¿Quieres unción y quieres protección para tu vida? Haz eso. Si tienes que ir a algún cumpleaños, yo qué sé, tienes que mirarlo, qué es lo que sea mejor para tu vida, que no te conlleve un problema en tu vida. Te superará, saldrás adelante, porque es que es así, el Padre nos va guiando y sabe cuando somos un bebé, sabe cuando somos un niño espiritual, sabe cuando ya caminamos, sabe cada etapa de nuestro desarrollo. Entonces, tú tranquila, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue nutriéndote, que es muy importante que te nutras de la palabra, que escuches mucho. Yo escuché muchísimo, muchas horas y horas y horas, todo el día escuchando, porque eso es lo que te vuelve a la vida, te trae de nuevo a la vida. Y curar esas heridas que han venido del mundo, que han venido de poner la confianza en los seres humanos, en lugar del Padre Eterno, en lugar de Yeshua, y ir curando, ir saliendo adelante, y ya te digo, un gran sello, una gran unción que vas a recibir. Y me encantaría que lo pudieras hacer, me encantaría que te lo pusieras como un objetivo. No sé si lo vas a hacer ahora, el año que viene o dentro de 2 años, da igual, pero que te lo pongas como una meta, como un objetivo. Voy a cumplir el Shabbat, voy a empezar por el viernes por la tarde a estar con mi marido en oración con él y cumplir el reposo del día sábado. Y solo un día bien hecho, que empieces desde la tarde hasta el otro día, un día que lo hagas con conciencia, escuchando, cantando, escuchando salmos, cantando con tu marido, haciendo alabanzas, estudiando la palabra, escuchando un estudio, lo que sea. Y poco a poco eso te va a traer, verás que ya no serás la misma después de eso, no volverás a querer estar de nuevo en el mundo en el día de reposo. Pues un sábado que lo hagas bien, ya después ya no querrás más volver a un trabajo. Y ya te digo, si tú ya lo tienes como la idea, lo que te falta es solamente organizarlo y decir, mira, lo puedo cambiar para tal día, lo puedo organizar aquí, te va a surgir. Tú pídelo en oración, tenlo en oración, en el corazón y en la mente, y tarde o temprano te va a surgir la oportunidad de salir de ese ciclo, de ir cada sábado por medio profanando el sábado. Porque el tema es ese, el tema es que una vez que entras en cumplimiento, la unción se mantiene cuando te quedas en el cumplimiento del mandamiento. Y temes al Padre Eterno y a no estar en ese cumplimiento más que a lo que te pueda decir un jefe, una persona o cualquiera del mundo. Esa es la gran diferencia, que ya no temes a los hombres, sino solamente al que debes temer, que es el que te creó. Bueno, hermanos, les doy un beso muy grande. Voy cerrando porque si no mi marido me va a echar.
marido me divorcia, no quiero que me divorcie. No quiero. Que yo ya lo tengo enseñado, ya no quiero enseñar a otro, ya está, con uno ya bastante. Bueno, un beso, pareja hermosa. Un beso grande. Que Yahweh los bendiga grandemente. Adiós, adiós Silvia, adiós Ariel. Shalom, shalom, shalom.